Iglesia, buenos días. ¿Cómo han estado? Ustedes allá que nos siguen a través de nuestro canal. Un abrazo en la distancia, el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor por habernos permitido también honrarlo con nuestras ofrendas. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú ya nos proveíste, Señor. Gracias por permitirnos también adorarte de esta manera, Padre Celestial. Bendice, Señor, nuestra fuente de ingresos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces me alegra mucho saludarlos en esta mañana. ¿Cómo han estado? Excelente, ¿sí o no? Yo también he estado excelente y todos también creo que estamos en lo mismo. El Señor quiere hablarnos en esta mañana acerca de algo bien importante. Y decimos que el Señor quiere que reflexionemos acerca de algo que tal vez nosotros como que hay veces lo dejamos allá, como inalcanzable, como que ya todo es suficiente y demás. Y resulta que Dios quiere ¿qué? Conocerte. ¿Dios quiere qué? Conocerte. Dios quiere conocerme. ¿Y por qué me permito traer esta reflexión en esta mañana? Porque el Señor aquí, es un texto que nosotros conocemos ampliamente, está hablando a las 7 iglesias. Y a todas las iglesias tiene algo que decirles. El Señor empieza por primero elogiarlos como congregación, o sea, dirigiéndose a un estilo de iglesia que está diciendo acá. Y en el capítulo 2, el Señor empieza por algo bien importante. Yo sé que ya lo hemos estudiado, pero vamos a repasarlo en esta mañana. Dice el capítulo 2, desde el versículo 1 al 4, dice: mensajes a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Y desde el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bien importante que tengamos en cuenta, el Señor empieza diciendo esto: yo conozco tus obras. Y si repasamos el capítulo 2, parte del 3, cuando se está dirigiendo el Señor a las iglesias, entonces a todas les dice: yo conozco. El Señor sabe cada una, conoce en detalle a las iglesias. El mensaje a las iglesias no es más sino queriendo decir cada cual tiene ciertas virtudes y cada cual tiene ciertas falencias. Dice entonces en el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos. A mí me impacta bastante esta parte porque el Señor está hablando, si lo traemos al sentido figurado, el Señor está hablando nada más y nada menos que a una congregación, si quieren verlo de esa manera, a manera de ilustración. Y el Señor lo primero que hace aquí, y yo abriría un paréntesis, es para que nosotros, el Señor está, ya viene la parte donde reprende. El Señor primero está diciendo sus virtudes. Y yo preguntaría en esta mañana, cuando nosotros vamos a hacer un reclamo, cuando vamos a resaltar el comportamiento de alguien, nosotros, ¿qué es lo primero que decimos? Los errores, y es lo peor. ¿Qué dice el Señor aquí? Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado
a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has ¿qué? Desmayado. Todo esto es un convenio de virtudes. Hay discernimiento, hay paciencia, hay trabajo arduo. Algunos pueden saber, pueden entender, pueden de pronto pensar que el trabajo en la obra del Señor es arduo o es fácil, o es, en el caso que me corresponde hoy, el privilegio ponerme un vestido y compartir una reflexión que el Señor quiere que no es fácil. Yo pregunto, ¿es fácil ir y hablar del Evangelio y más en estos momentos? ¿Sí es fácil? Vaya usted, arrímese ahorita nomás a cualquier lugar a compartirlo y verá cómo le va. Y es arduo, porque se requiere de constancia, se requiere de estar siempre en actividad y convencido de lo que se está haciendo. O sea, que aquí hay todo un compendio de virtudes, y el Señor está hablando no solamente a una persona, sino también está hablando a alguien como iglesia. Entonces diríamos, ¿por qué el título que tenemos para esta reflexión en hoy? Dios quiere conocerte. No, si el Señor ya conoce. Si el Señor ya conoce, ¿para qué quiere conocerme? Pero resulta, y todos lo sabemos elementalmente, que desde el Génesis hasta aquí, hasta el libro del Apocalipsis, pasando por el de Salmos, Jeremías, profetas mayores, profetas menores y demás, los evangelios, el Señor siempre habla de un relacionamiento. El Señor lo dijo desde el comienzo en el Génesis, habló y le dijo a Adán, ¿cierto? Eso dice la palabra. Después entonces, más adelante, habló y le dijo a Noé, arma un barco, el Señor hablando. ¿Por qué? Porque hay un relacionamiento que de paso nos invita o nos reafirma a que filosofías que tienen que ver con el humanismo y que el Señor se aparece por medio de tantos personajes y demás, no, el Señor me habla a mí, te habla a ti, te habla a ti, te habla a ti, porque hay un relacionamiento. Entonces, ¿cómo le hablo yo a una persona? Para presentarme, perdóneme que empiece en primera persona. Yo me llamo Osvaldo Borges, entonces me quiero relacionar con Wilson Sanabria. Entonces, ¿cómo le digo? ¿Y usted sabe cómo me llamo yo? No, porque usted ahora nos estamos conociendo. No, así no. Es en el sentido figurado, yo no me puedo relacionar con nadie si yo no hablo. Y Dios, como es el Dios vivo, se relaciona con nosotros, habla con nosotros, nos hace entender a nosotros. Y ese es el Dios que tenemos nosotros. Entonces viene la parte, si se quiere, esto es coloquial, la parte sentimental que llamaría yo del proceso. Porque hasta aquí todo está bien. Y de paso, hermanos, esto nos sirve para cuando tengamos que hacer alguna observación. Primero resaltemos en las personas sus virtudes y después pero tampoco tan fuerte, porque de pronto la puede sacar del evangelio de todo lado y allá no la vuelve a ver. Y viene la parte en donde nos vamos a centrar en esta reflexión. Versículo 4. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Pero, siempre hay un pero, decimos. El Señor está observando en este mensaje todas las virtudes, sí Señor, ya como lo dije. Pero, y ahí es donde nosotros nos vamos a centrar en esta mañana. Pero dirán, pero si el Señor ya me conoce, ya ¿qué más tengo que decirle? Mucho gusto. No, el Señor quiere es que yo me relacione con Él. Y hay algo bien importante aquí, y es, en el caso puntual de esta iglesia, dice, has dejado tu primer amor. Ustedes recuerdan, quienes llevamos años en el evangelio, no importa el tiempo ni demás, cómo cuando nos comparten el evangelio, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos?
¿Comprar una Biblia? Sí, sí, puede ser. O nos regalan un tratado y lo leemos, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos en el bus, en la calle? Bueno, yo sé que ustedes son más jóvenes que yo, pero antes era así. Se montaba uno al bus, bien orgulloso de la Biblia. Ahora, como en en estos aparatos se puede también, entonces se guarda entre el bolsillo. Y entonces llegamos de primeros a las iglesias, ¿cierto? Donde nos corresponde. Y empezamos a decir ese coro como es de bonito. ¿Y cuándo es que son los ayunos? ¿Y cuándo es que hay que bautizarse uno? Aquí hoy vamos a tener bautismo. Mire, ahí están las hermanas que hoy van a bajar aquí a las aguas. El agua está perfecta para ustedes y para el pastor también. Buena. Entonces, dice que has dejado tu primer amor. Cuando nos enamoramos en la vida, en la vida normal, ¿nos acordamos del primer amor? Sí, ¿cierto? Sí, o otras veces prefieren no acordarse, pero normalmente se acuerda. Otras veces prefieren más bien decir que no. Y lo mismo aquí en el Evangelio, yo me acuerdo exactamente del primer versículo que compartieron conmigo. Y gracias a Dios hasta hoy estoy aquí también de pie, a pesar de muchos defectos, pero también con alguna virtud. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros no perdamos, el Señor está criticando de nosotros que hemos perdido ¿qué? El primer amor, que hemos perdido la efervescencia, que hemos perdido ese enamoramiento que Él tuvo con nosotros. Y miremos algo bien importante. El Señor nos conoce bien. ¿Ustedes están convencidos como yo que el Señor nos conoce bien? ¿O con el Señor se puede jugar a las escondidas? Cumple 1, 2 y 3 por mí, decía, ¿cierto? Y allá un compañero con los ojos tapados. El Señor nos conoce bien. Y entonces aquí viene la pregunta, y otra vez, reiterativa además, en este caso. Y si no me conoce bien, ¿por qué tengo que darme a conocer? Si Él ya sabe, todo lo sabe. En lo que llamamos las células o cuando hacíamos reuniones, que la pandemia nos dividió, pero la seguimos teniendo aquí los viernes de manera virtual y demás. Entonces decimos, ¿alguien quiere orar? Los sábados aquí hay intercesión. ¿Alguien quiere que oremos por? ¿Y por qué quiere que oremos, hermano? El Señor sabe. Pero es que el Señor quiere es que yo le conozca. ¿Qué tal uno orando? Señor sabe, sí Señor, concédele aquí a este joven en lo que está pensando, si está pensando usted en cambiar de romance, por ejemplo, y yo, no, eso no puede ser. Yo tengo que relacionarme. Oren por mí porque tengo dolor de cabeza, oren por mí porque no puedo dormir, oren por mí porque Netflix me tiene cooptado total. Bueno, hay que orar, así. Entonces, por eso es que en esta mañana el Señor quiere que nosotros manifestemos, sepamos, pongamos nuestra fe en acción y interlocutemos con Él. Cuando se dice conocer en el contexto bíblico es relacionamiento. Yo puedo conocer a muchas personas, pero no me relaciono con ellas. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? No sé quién es. En el conjunto donde yo vivo hay unas personas que salen con la Biblia, esposo y esposa, y salen con la Biblia como cuando el primer amor, pero no saludan. Entonces yo no puedo relacionarme con ellos porque pues no. Y en un ascensor de uno por uno y que nadie se salude, ¿sí o no? Número 4. Para relacionarme con Dios, para conocer a Dios, tengo que relacionarme con Dios. Para conocerlos a ustedes, tengo que relacionarme con ustedes. Para que ustedes me conozcan a mí, tienen que relacionarse conmigo. Eso, la urbanidad la perfeccionó Carreño y la echaron a la basura tal vez. Pero quien empezó con la urbanidad fue el Señor, porque es que las cosas son relacionándonos. Amén. La Biblia es práctica y lo sabemos. Entonces en el capítulo 12 de Números vamos a ver un ejemplo bien claro para que nos lo llevemos nosotros a nuestra casa y podamos entender qué es lo que dice el Señor. Versículo 12 de Números, desde el versículo 6 al versículo 8. Está hablando el Señor
en esta mañana de un personaje bien conocido por todos. Se llama Moisés. Ese que en las películas en Semana Santa muestran que es bravo y que viejito y que tiene barba y que tal, y que dicen que tartamudeaba. Pum, pum. De él nos va a hablar el Señor, pero el Señor quiere que nosotros seamos ese Moisés. Que esa enseñanza que nos deja Moisés, nosotros la capitalicemos a nuestra vida. ¿En un momento qué? En un momento difícil para la humanidad. Quienes ya contamos con muchos años, encima el Señor nos ha permitido vivir, tenemos la experiencia de que esta situación, de este mundo que estamos viviendo hoy, ¿cuántos de ustedes hubieran añorado conocerlo? Porque es totalmente distinto. Pero ese mismo Dios de hace 60 y 1000 años y demás, es el mismo Dios del año 2023 y será el 2024 y hasta cuando Él venga o nos llame a su presencia. Amén. Y dice aquí, están hablando aquí de Moisés, versículo 6. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros, póngale cuidado, versículo 6 de Números 12. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Mire lo que está diciendo con el Señor. Los profetas, en este caso el Señor dice, me le aparezco y en sueños, ¿qué dice el Señor? Hablaré con él. Aquí no está diciendo el Señor que pues hay una mala noche, muchos tenemos malas noches terribles, sino que el Señor cuando nos quiere comentar algo, nos habla. Y está haciendo una diferenciación entre Moisés y los demás. Versículo 7. No así, o sea, a Moisés no está hablando en sueños, ni le está hablando en sueños, como no así a mi siervo Moisés, que es que fiel en toda mi casa. ¿Qué está diciendo el Señor de Moisés? ¿Cuál es la parte sustancial de este versículo? ¿Qué está diciendo el Señor de Moisés? Que es como fiel. No está diciendo que es alto, que es bajo, no está diciendo que tiene plata o no tiene, no está diciendo que se sabe todos los rollos que hasta el momento de la Biblia, ¿no? Que hasta el momento existía, porque rollos pues hay en todo lado. No, está hablando de que Él es como fiel. Y a ustedes creo que la palabra fiel les impacta como a mí en todos los ámbitos, en el ámbito laboral. Bueno, cuando hablamos de fidelidad, lo primero que yo creo que dirige nuestra atención es hacia la parte sentimental, ¿cierto? Decimos, no, ¿usted por qué no? No, de esos amores que no se quiere acordar uno muchas veces, porque era infiel. No, y sigue siendo infiel. ¿Y usted se separó? Sí, por infiel. ¿Y por qué ya no está? Por infiel. Pero la infidelidad también está en el trabajo. Si me contratan a mí para algo y no cumplo, soy infiel. La palabra infiel es más que 4 letras. Eso abarca todo lo que podamos ser en los ámbitos en donde nos movamos. Pero más que todo el Señor está hablando aquí de Él. Está hablando de Dios. Y está hablando de que Moisés era un hombre fiel. Y mire por qué lo dice. Y la sentencia que hace el Señor aquí en el versículo 8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Señor, aquí descarta cualquier representación que pueda haber. Y verá la apariencia de Jehová. Yo pregunto, no decimos, ¿cómo será Dios? Ahorita lo tienen en un aspecto de que sí, es el desarrollo natural, que nació, creció y demás, pero ahorita lo tienen bien bonito, bien chiquitico, bien hermoso, monito por excelencia, ojos azules. No, pues ya cuando sea grande, ¿cuántas muchachas? Entonces, bien bonito. Y cuando está ya grande en la cruz, pues también tiene otro aspecto. Y decimos, yo quisiera ver a Dios y yo lo quiero ver. ¿Y ustedes creen que cómo será cuando uno ve a Dios? A mí me impactaría, porque yo me hiciera la pregunta, la clave de este versículo, ¿le habré sido fiel al Señor? ahí sí como que, pero para eso nos está hablando hoy. Y dice,
hace una pregunta al Señor: ¿por qué pues no tuvieses temor de hablar contra mi siervo Moisés? Les está diciendo a ustedes, aquí están hablando de Moisés, un poco de cosas, que tuvo una mujer cusita y demás, y entonces el Señor está diciendo: ha sido fiel. Y eso, el Señor nos lo conoce bien. El Señor nos conoce bien. Ahora, podemos decir, no, pero es que, ¿cuántas sillas hay aquí de personas que hoy ya no están con nosotros? Por años, ¿no? Desmayaron, o qué pasó, para dónde se fueron, qué le pasó, hermana, que no lo he vuelto a ver. No, es que me enfrié, no, estoy pasando por un momento difícil y demás. Esa es la explicación humana que en nuestro sentir se puede dar. Pero hay personas que empezaron este camino que llevamos, ya no están. Y entonces son esas personas que mucha gente se pega de eso y dice: mire, este man, perdonen la expresión, gracias Amparito, Amparito es fiel con el agua, gracias. Y entonces son personas que no han sido fieles al Señor, se desmayaron por cualquier cosa. Lo bueno de la fidelidad es que a pesar de, el Señor está caminando con nosotros. Aquí estamos. A pesar de nuestras infidelidades, el Señor es fiel. Eso es. ¿Por qué? Porque andamos con Él. Porque a pesar de nuestras insuficiencias con Él, andamos con Él. Procuramos andar con Él. Y aunque todo no lo hace el poder reunirnos acá, sí lo hace el tener el temor de Dios. Eso es lo que nos hace fieles. Hemos pecado, el Señor lo sabe. Pero ¿qué está diciendo el Señor aquí? Es fiel. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de Moisés, a pesar de lo que pasó, a pesar de que él iba a hablar con él y a pesar de que tuvo unas expresiones que no son las más santas, le siguió siendo fiel al Señor y no tuvo dioses ajenos delante de él. Eso es lo importante. O sea que Él nos conoce como bien. Podemos fallar, pero en lo profundo de nuestro corazón nosotros somos fieles. Ahora, no está aquí el que peca y reza empata, eso no existe. Eso es carreta. Tenemos que buscar es la perfección, porque Dios quiere que nosotros seamos como perfectos, como mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, está en los cielos, es perfecto. Pero miremos una parte que toca también con nuestra condición humana. Una parte, y por estas épocas creo que tiende a debilitarse la persona ante las circunstancias. Más que todo estas fechas. Y está ahí mismo, en este mismo, voy al libro del Éxodo, capítulo 32, Éxodo 32, por favor. Y ahí vamos a reflexionar sobre esto. Dios, póngale cuidado, Dios conoce la deslealtad de su pueblo y actúa. Para quienes dicen, en su opinión, que Dios, y utilizan unos términos totalmente salidos de tono de que ese man es bien conmigo. ¿Cuál man? Es el Señor. Entonces creen que el Señor pasa de agache todo, ¿no? Entonces cuando pedimos oración, Él sabe qué es lo que yo quiero. Pero cuando cometemos errores, ahí sí no decimos que el Señor no. Y dice aquí en Éxodo 32 del versículo 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés, está hablando de que Moisés recibe las tablas de la ley y baja y ¿qué están haciendo el pueblo? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? Está adorando imágenes, están haciendo fiestas, se quitaron los anillos con lo caro que es el oro toda la vida, y se quitaron todo y se lo ofrecieron a los dioses, y están haciendo francachela y comamos y bebamos que mañana moriremos. Seguramente lo están diciendo pero en hebreo, yo lo estoy diciendo en español. Y entonces están ahí, dice el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, sabemos que la tierra de Egipto es pecado, es la esclavitud
que la tierra, los que sacaste de la esclavitud están, ¿cierto? Miren lo que están haciendo. Yo digo, ¿algunos fuimos esclavos? ¿No? Claro que fuimos esclavos del pecado. Dichosos estos jóvenes que nacieron en el Evangelio, que han nacido en el Evangelio, porque no tuvieron que recorrer el kilometraje que nos tocó a muchos. Eso fueron como 3 anilladas, eso fue tremendo. Y entonces dice aquí, versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense, dioses. Sabemos que hay un solo Dios y un solo Señor, y ellos lo sabían. ¿Y ahora qué están haciendo? Dioses, dioses. ¿Por qué? Porque se dejaron contaminar de todo lo que hay, ¿no? Ojo con esas despedidas, por ejemplo, de empresas. Ahí hay una oportunidad para el becerro. Dirigía yo una tropa de más que todo muchachos en un banco. Bueno, yo siempre he tenido esta edad, yo también fui joven, decían por ahí. Y entonces me decían, oiga jefe, pero vamos a entregarle un regalo. Bueno, listo, un cassette. Pero todos van a ir al asado y menos nosotros con nuestro jefe. Entonces, no, yo voy. Eso sí, buena carne, papa que no falte, y aguacate, guacamole, eso sí, la que quieran. Pero yo les voy a pedir un favor, yo les voy a acompañar. Bueno, ¿qué van a hacer las rifas? Bueno, pues tirémosle al televisor, ¿sí o no? Viaje. Pero yo no haré otras cosas, porque no, yo voy a estar con ustedes. Y sí, cumplido ya el asado, ya no me cabía más, seguro. Me tocó irme rápido para la casa. No participé de esas cosas. Y es muy dado a poderlo hacer uno. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque lo que está manifestando el Señor aquí es una fe fingida. Hay deslealtad al Señor. Si sabemos que el Señor no se agrada con eso, pues no seamos desleales, ¿cierto? Seamos rectos. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es un pueblo de dura servir. Y mire lo que pasa en el versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mire que creemos que el Señor es un Dios de los que todo pasa tranquilo, que es un Dios sin carácter. Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, vino acá y en el templo, ¿qué hizo el Señor en el templo cuando eso lo volvieron toda una feria de muchas cosas? ¿Qué hizo el Señor? Lo sacó, ¿cierto? Lo sacó, ¿cómo? A fuerte. ¿Cómo les diría el Señor? Oiga, esto es casa de oración, se salen de aquí porque es que... No, les dijo, se salen de aquí. Y con carácter también, ¿no? Se lo dijo. ¿Y aquí qué dice el Señor? Deja que se encienda mi ira. ¿Nos podemos imaginar cómo es la ira de Dios? Que el Señor no se pone con palabras sino actúa. Ustedes saben que lo que pasó en los tiempos de Lot, ahí sería complacencia o ira de Dios. Ira. Porque el Señor tiene sus manifestaciones y Él no es hombre para equivocarse. Aquí está hablando con Moisés y le está diciendo, yo no les paso eso por alto, déjeme que yo proceda. Entonces es cuando viene el problema de que si conocemos la verdad, mantengámonos en la verdad. ¿Qué nos hace diferentes? No, o sea, ser rectos delante de Dios. Y esto es una enseñanza también para la vida práctica. ¿Quién confía en una persona que la ven así y la ven así? ¿Quién? ¿No? Si antes los negocios comprábamos una casa sin problema, porque la palabra valía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Difícil. Y pasemos al otro punto. Mire, Dios conoce nuestras reacciones.
Dios las conoce. Y estamos ahí mismo en el versículo 19 y 20. Vamos a adelantarnos rápidamente. Versículos 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, ¿quién? Moisés. Y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Démonos cuenta que aquí Dios y siervo juntos tienen una manifestación. La una es divina, esa es tremenda, y la otra es humana. Dios conoce nuestras reacciones. Y aconteció que cuando llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Llegó, cogió Moisés y rompió las tablas que el Señor le había dado. Bueno, yo estoy haciendo con este papel, pero él llegó y aquí estaban los mandamientos. Bueno, entonces llegó y los tiró allá. Llegó y rompió las tablas como yo estoy rompiendo estas hojas, en donde pudieran estar escritos los mandamientos del Señor. Y entonces dirán los que lo vieron: oiga, pero ¿usted qué le pasa? Si mire, dice que rompiendo las tablas de la ley, luego no era tan santo, luego no hablaba ya, luego no hablaba cara a cara con el Señor, luego, ¿qué nos dicen a nosotros cuando estamos en el primer amor? Este no era este no era el que, y ya es que es pastor. Y ya le ponen el nombre pastor, ¿no? Oiga, Alirio ya no volvió a chupar, no, el man dice que se volvió pastor, ahora una iglesia y el man dice que es pastor. Nos gradúan de pastores en las primeras 8 venidas a una iglesia. ¿Qué está haciendo aquí Moisés? Siente la ira, porque Dios conoce nuestras reacciones. Y vamos camino al mejoramiento continuo. No nos podemos quedar ahí. ¿Por qué dice el Señor que era fiel? Desde antes, y ya nos conoce, y es así. ¿Por qué le dijo que era fiel? Porque Moisés nunca se desvió de su mirada al Señor, y siempre no tuvo más dioses, y no participó de esa pachanga que están haciendo ahí, si me lo permiten, sino siguió mirando siempre a Dios. Hermanos, esto es una reflexión, no para que sirva esto de consuelo, es para que sepamos que si cometemos errores, que lo mejor es no hacerlo. Dios, si yo soy fiel, Dios es fiel, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que podamos cometer cosas que no son. En la casa podemos tener manifestaciones que no puedan ser las mejores, en tanto espacios donde nos podamos mover. Si yo le soy fiel a Dios, si no tengo, porque aquí lo que está diciendo, lo que está haciendo Moisés, no está diciendo voy a romper estas tablas porque eso es carreta, no, de la rabia que tenía, y no estaba enojado, porque esas otras. Oiga, hermano, no es que estoy enojado no, a nosotros nos da rabia también, ¿o no? Tóquense así, hermano, a ver si, pellizquense así, a ver si les duele, o ya son ángeles, somos ángeles. No, nada, cuando estemos en el apogeo ya, donde sea ya ceniza, ya ahí no se siente nada, ya somos buenos, porque ya no sentimos nada. Entonces Dios conoce nuestras reacciones. Dios sabía que Moisés iba a reaccionar así, y siempre lo tuvo por fiel y lo tuvo por manso. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros en esta mañana salgamos convencidos, hermanos, de que a pesar de nuestros errores, si yo no cambio a Dios, Dios es fiel conmigo. Tenemos es que perfeccionarlo. Estamos hablando de que la oración, estamos hablando de la Biblia, las herramientas que nos proveen para que nosotros seamos personas que vayamos camino al cielo, o no queremos ir allá. Todos queremos estar allá y tenemos las herramientas. Pero mire, ya vamos cerrando, hermano. Ahí en el capítulo 32 y el versículos 11 al 12, mire lo que pasa con Moisés. El que rompió las tablas, el que las estrelló, el que tal vez renegó y dijo tantas cosas. Mire lo que hace Moisés, que es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, en contexto a lo que la iglesia nos ha venido cada domingo y día a día recalcando. Entonces Moisés, versículo 11, oró en presencia de Jehová. ¿Cuál Dios? ¿Están en la lectura, hermanos? Su Dios, en presencia. Mire este privilegio que tenía el que rompe tablas,
de la ley. Orar en presencia del Señor, su Dios. O sea, yo lo tomo para mí, mi Dios, mi Dios. ¿Y qué pasa aquí? Y le dice, mire lo que dice Moisés: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Mire esta pregunta que le hacen, ¿por qué lo va a hacer? Si lo parafraseamos, si lo traemos coloquialmente al presente, está diciendo, no, ¿usted va a hacer eso, Señor? No le está demandando y orden, no, nada. Le está diciendo con carácter, pero humildemente, ¿no? Señor, hay que saberle hablar, no es cualquier persona. Y dice el versículo 12, ¿por qué han de hablar? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal, está diciendo, como nosotros, hermanos, nosotros todos estamos en la mira de la gente, ¿o no? ¿Sí estamos en la mira de todo el mundo? Claro, es lo que está diciendo aquí Moisés. Porque han de hablar los egipcios, bueno, los que están mirando, los que están en la esclavitud, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. O sea, ¿es un Dios incoherente? No. Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nosotros vemos mal en el pueblo de Dios y lo primero que tenemos que decirle a Dios es: arrepiéntete, Señor, y no le hagas mal a tu pueblo. Orar, este hombre Moisés nos ha mostrado facetas de ser el que recibió las tablas de la ley. Es el hombre que sintió, permítame la expresión coloquial con todo respeto, rabia, porque eso de enojo es muy maquillado, o no nos da rabia. Se rompió algo y ay, tan chévere que se rompió. No llegó el Transmilenio, ay, tan chévere, veo el dentro de una hora. ¿Sí? No. Entonces, hermanos, este hombre Moisés, que tenía muchas limitaciones, y es así, que tuvo que emplear un hermano para que le ayudara y el hermano lo traicionó. Ese mismo Moisés es el que Dios quiere que en esta mañana nosotros seamos las personas que hemos recibido como Moisés también los mandamientos, que tenemos que cumplirlos, que tenemos que ser fieles al Señor. ¿Cuál es la infidelidad? No ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, en lo que nos hemos comprometido. Más luego van a bajar a las aguas las hermanas, van a ser bautizadas. Es un pacto que van a hacer con el Señor. Y quienes lo hemos hecho, hermanos, y el Señor nos ha permitido caminar, porque no es fácil seguir a Dios, no es fácil. Estamos en un mundo, pero quienes hemos tenido la dicha por décadas de conocer esta bendita palabra y poderla en este momento todavía compartir, buscar, hacer y demás, ténganlo por seguro que estuvimos en Egipto. Fue duro cuando tuvimos que hacer la transición a este momento. Orar ¿por quién? Ahí está diciendo por quién. Orar por nuestros hermanos. Tenemos un reloj, ya lo ha dicho el pastor, lo hemos escuchado muchas veces, de que oremos por las necesidades. A las 4 de la mañana, lo saben mis hermanos, este hombre ora cuando puedo, porque también tengo horarios que no puedo cumplir. De madrugada yo tengo, pero a las 4 de la mañana, si oyen un gemir, porque dicen que los hombres no deben llorar, los hombres lloramos. Entonces cuando sientan un gemir, yo estoy llorando a las 4 de la mañana. ¿Para qué? Para que Dios me oiga, para que Dios me libre y para que el Señor me permita tener el carácter de poderle ser fiel. Dios es suficientemente grande, no necesita que yo sea grande, ni que tú seas grande. Dios no necesita ser más grande, quieres que nosotros seamos grandes. Corrijo, Dios quiere que nosotros seamos grandes en el reino de los cielos. Aquí cumplimos una función. La palabra del Señor, termino con esto, hermanos, dice: a pesar de todo, Jehová resaltó su fidelidad de Moisés, y él, el Señor, lo acompañó hasta el último minuto de su existencia,
es la reflexión que cada uno debemos tener. Seámosle fiel al Señor y Él nos dará la victoria. ¿Quieren ponerse de pie? ¿Quieren orar al Señor para que nos fortalezca, para que nos ayude? Si quieres levantar tu mano en esta mañana.